Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir al trono de tu gracia para adorarte, para agradecerte, para bendecirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en esta mañana también tenemos la bendición de abrir tu palabra escrita, palabra viva y eficaz, palabra que ilumina, que fortalece, que alienta nuestro corazón. Quisiéramos pedirte, Señor, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para ser iluminados por tu palabra, de tal manera que podamos vivir sabiamente, podamos vivir siempre haciendo tu voluntad, en medio de tu voluntad y cumpliendo tus propósitos. Por favor, te pedimos que nos hables, que tu palabra bendita, Señor, sea aplicada por tu Espíritu a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que todos se encuentren bien de salud y también disfrutando de la bondadosa mano de nuestro buen Dios. Quiero siempre decirles que nos cuidemos. Quiero decirle, hermano, que ahora que tenemos la responsabilidad de velar por nuestra propia salud, por lo tanto, debemos ser más precavidos, debemos mantener estas recomendaciones de salud que siempre están saliendo por los medios de comunicación masiva. Debemos cuidarnos. Si vamos a salir a hacer alguna gestión, pues use su mascarilla, lávese la mano frecuentemente, mantenga su distancia. Esto va a cuidar nuestra salud. No baje la guardia, por favor. Cuídese. Y, por supuesto, confíe en nuestro buen Dios. Además, quiero animarle a que siga leyendo su palabra. Estamos con este desafío de leer la Biblia en todo el año. Y ya llegamos al libro de los Salmos. Hoy nos toca leer el Salmo 101 hasta el Salmo 105. Muy bien. ¿Cómo vivir en tiempo de pandemia? Es el tema, la serie de estudios que estamos desarrollando en este mes de julio. Y a esta pregunta ya le hemos dado 3 respuestas. La primera de ellas es administrando bien, ¿qué cosa? Nuestra propia vida. Segundo, administrando bien los bienes materiales que Dios pone en nuestras manos. Y en tercer lugar, administrando bien, ¿qué cosa? El dinero. Y hoy nos toca hablar de una cuarta respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es? Administrando bien nuestro tiempo. Usted sabe y conoce ese refrán que dice, el tiempo es oro, ¿verdad? El tiempo es oro. Eso nos recuerda la brevedad de la vida, lo rápido que pasa nuestra vida. Y eso nos dice a nosotros que seamos diligentes, que seamos solícitos en hacer las tareas que nos toca, los quehaceres diarios que nos toca realizar. Debemos hacerlo con prontitud, con diligencia, porque así como el tiempo no solamente camina, corre, vuela, así también nuestra vida pasa rápido. De ahí que tenemos que hacer buen uso del tiempo que Dios nos da. Ahora, el tiempo es oro. Es decir, el tiempo y el oro son valiosísimos, tienen alto valor. Pero recuerde esto, si usted pierde el oro, posiblemente usted pueda recuperarlo. Pero si usted pierde tiempo, jamás podrá recuperarlo. De aquí es donde se resalta la importancia de administrar bien el tiempo que Dios nos concede en esta tierra. La Biblia nos enseña y nos exhorta
administrar bien el tiempo. Vengan conmigo al Salmo 90, el verso 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra versión dice: enséñanos a contar nuestros días y a reconocer cuán pocos son. Ayúdanos a emplearla como debemos. Ayúdanos a emplearla como debemos. El autor de estas palabras es Moisés. Moisés se da cuenta de la brevedad de la vida. Él reconoce que ciertamente la vida pasa rápido y le pide a Dios: Señor, dame sabiduría para que yo pueda contar mis días, para que yo pueda emplear bien el tiempo que tú me das. Ahora, obviamente, cuando Moisés hace esta petición, no está diciéndole al Señor: Señor, enséñame a contar cuántos años estoy viviendo, ¿verdad? No, eso es obvio, ¿verdad? No está pidiendo eso. ¿Qué es lo que está pidiendo realmente? Está pidiendo Moisés que Dios le enseñe a emplear de la mejor manera el tiempo que le toca vivir en esta tierra. Que pueda hacer las cosas edificantes, productivas, fructíferas, porque de esa manera entonces está haciendo buen uso de ese tiempo que tiene aquí en la tierra. Qué importante entonces es la buena administración del tiempo. Moisés enfatiza esta importancia del tiempo, resaltando precisamente la brevedad de la vida. Para él, 70, 80 años son cortos en comparación a la eternidad de Dios. Eso pasa rápido también. Algunos hoy en día van más de los 80, pero para Moisés este es el promedio de vida. Y en ese tiempo de vida, dice Moisés que nosotros debemos aprovecharlo al máximo. Debemos procurar que no malgastarlo ni que se pase simplemente de largo. Debemos darle un buen uso a ese tiempo. Y la Biblia por eso nos exhorta a administrar bien el tiempo. Ahora, la palabra tiempo aquí es una palabra que viene de un vocablo griego, cronos. Y cronos es un lapso de tiempo largo o corto. Es decir, es el tiempo, es la cantidad de tiempo que se mide en minutos, en horas, ¿no es cierto? En días, en semanas, en meses, en años. Ese es el cronos. Y entonces Moisés está pidiendo a Dios que en estos días, en esos años que Dios le concede vivir, pues que lo haga con sabiduría, que él pueda emplear bien ese tiempo que Dios le da, que lo emplee bien, de la mejor manera, que sea un tiempo realmente invertido en cosas productivas, en cosas edificantes, en cosas fructíferas. Eso es lo que está pidiendo Moisés. Señor, enséñame a usar bien, es decir, a tener actividades, tareas en este tiempo que tú me das que realmente sean productivas. Ahora, pero la Biblia también enseña que la buena administración del tiempo implica fundamentalmente
hacer la voluntad de Dios, cumplir con los propósitos de Dios. Vayamos ahora a Efesios, el capítulo 5, el versículo 15 hasta el 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en Colosenses, páginas más adelante, el capítulo 4, el versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La Biblia nos exhorta a aprovechar bien el tiempo y a redimir el tiempo. Es interesante que la palabra aprovechar y la palabra redimir vienen de la misma palabra griega, del mismo vocablo griego, que habla de comprar, y en este caso comprar tiempo, pero que connota la idea de lograr algo en el esfuerzo mayor que tú puedas hacer. Es decir, en grado superlativo, que hagas algo en grado superlativo, que logres algo como la máxima expresión. Esa es la idea. Por eso una traducción literal sería: aprovecha al máximo el tiempo, las oportunidades que Dios te da. Ese es el concepto. Aprovechar bien el tiempo y redimir el tiempo significa aprovecha al máximo. Sácale los impuestos, si se quiere así, al tiempo, pero úsalo de manera edificante, productiva, fructífera, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y lo más interesante aún está en que ahora Pablo ya no usa la palabra cronos que daba a entender Moisés en el Salmo 90, sino que ahora usa la palabra kairos, que también significa tiempo. Pero kairos es un tiempo oportuno. Kairos es un tiempo especial, una oportunidad especial. Pero que referido a Dios, lo que nos está diciendo es un tiempo para cumplir, para hacer la voluntad de Dios y para cumplir los propósitos de Dios. Es ahí entonces, hermano, que tenemos el kairos de Dios, es decir, el tiempo que Dios nos da para que podamos hacer su voluntad y también cumplir con su propósito. Esto da valor eterno al uso que nosotros le damos al tiempo. Y mi querido hermano, recuerde esto: nuestra vida, nosotros estamos viviendo hoy, estamos disfrutando de esta hora, de este día, disfrutaremos de esta semana, si el Señor lo permite, disfrutaremos si llegamos a diciembre de todo este año. Estamos disfrutando, pero nuestra vida no se limita al cronos, a un transcurrir de horas, de días, de semanas, no. Nuestra vida tiene que estar dentro del kairos de Dios. Es decir, tenemos que aprender a vivir haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a vivir cumpliendo los propósitos de Dios. Eso se convierte en una buena administración del tiempo.
Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de esto. Él supo administrar bien y supo también lo que esto implicaba. Es decir, Él vivió en el Kairos de Dios. Él vivió en la tierra, ¿cuántos años? 33 años. Él se limitó, Él estaba limitado a los días, a las semanas, a los meses, a los años. Sí, Él lo estaba limitado. Pero Él no se sujetó a eso solamente. Él desarrolló su vida dentro del marco y dentro del enfoque de hacer la voluntad de su Padre y de cumplir con los propósitos que el Padre le había enviado a esta tierra. En Juan capítulo 4, el versículo 36 dice, Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Eso fue el propósito del Señor, acabar la obra que Dios le había encomendado. Y su comida era, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de su Padre. Es decir, Él vivía no simplemente para hacer cosas. Él vivía para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con los propósitos de Dios. Él supo administrar bien el tiempo, los 33 años que Dios, su Padre, le permitió vivir en la tierra, los aprovechó al máximo. Eso es administrar bien el tiempo. Ahora, Jesús no solamente hizo cosas espirituales. Marcos capítulo 1, versículo 35, va a decir que él se levantaba muy temprano, ¿verdad? Y aun cuando era oscuro, se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Mateo capítulo 9 va a decir que él recorría las ciudades, las aldeas, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios y sanando a los enfermos. Sí, él hizo cosas espirituales, eso era parte de su ministerio. Pero no solamente eso. Él también pasó tiempo con sus padres humanos, ¿no? Con sus padres humanos. Voy a ponerlo así, entre comillas. Él pasó tiempo con sus amigos. Con Juan, con Jacob, eran los más cercanos. Él pasó tiempo con sus discípulos. Él pasó tiempo también con publicanos, con personas a las cuales él quería tener un acercamiento, con Zaqueo y con otros publicanos y pecadores. Pero todo lo que él hacía, él comía, él cenaba, él viajaba, él dormía, todo lo hacía en el marco de la voluntad de Dios, en el marco de hacer y cumplir los propósitos de Dios. Eso era lo que Jesús tenía en su mente y en su corazón, porque su comida era hacer la voluntad de Dios. Él vivía para el Señor. Por lo tanto, administrar bien el tiempo no solamente es emplearlo bien, no es solamente aprovechar bien al máximo el tiempo que tenemos haciendo cosas edificantes, haciendo cosas fructíferas, productivas, sino que sobre todo administrar bien el tiempo es desarrollar nuestra vida en el marco de hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, cumpliendo sus propósitos. Entonces, frente a esta pandemia, ¿cómo nosotros debemos vivir administrando bien el tiempo? Todos sabemos, mis queridos hermanos, que la pandemia nos ha hecho ver de una manera quizás cruda lo breve que es nuestra vida, lo frágil que es nuestra vida, lo vulnerable que es nuestra vida, ¿verdad? Creo que hay ahora más de 12.000 muertos en 5 meses. Mucha gente partió a la eternidad. Y eso nos hace pensar, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me da? ¿Qué debo hacer con este tiempo?
Bueno, ya tenemos el consejo bíblico. Debemos pedir, por un lado, sabiduría para emplearlo bien. Y por otro lado, tenemos que también tener sabiduría, discernimiento, destrezas, habilidades para aprovecharlo al máximo, todas las oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. ¿Cómo entonces debemos vivir en el tiempo de pandemia? Administrando bien el tiempo. Permítame sugerirte dos cosas. Primero, desarrolle una relación más profunda con Dios. Creo que todos somos conscientes que la pandemia nos ha golpeado duro, a todos sin excepción, y en casi todas las áreas, no solamente en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestra salud espiritual también, ¿por qué no decirlo? Nos ha golpeado fuerte. Por lo tanto, necesitamos, como el Señor Jesucristo, levantarnos temprano y correr a ese lugar desierto para estar a solas con Dios. Tenemos que provocarnos a desarrollar nuestro culto matutino personal, orando con Dios, leyendo su palabra. Esto, hermano, es fundamental para nuestra fe. Es fundamental para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe se alimente de tal manera que a pesar de los golpes que esta pandemia nos esté dando, podamos mantenernos siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podamos seguir la carrera confiando en Él. Y por supuesto tenemos que detenernos por lo menos 1 o 2 veces en la semana para rendirle nuestro culto de adoración, nuestro culto en el tiempo de oración, dejando las otras cosas, hermano, sin hacer algo simultáneo. Siéntese para adorar al Señor, para escuchar la voz, sea como María, póngase a los pies del Señor. Usted tiene que ejercitar esa disciplina dentro de su casa, porque usted está obligando, usted está haciendo buen uso de ese tiempo, porque está alimentando su espíritu, que va a ser el sustento, el cimiento, el fundamento, que cuando venga cualquier otro embate, lo mantenga usted de pie. Y si puede, estudie un curso bíblico. Si puede, lea un libro edificante, un libro cristiano edificante. Esta es la primera recomendación. Desarrolle una relación más profunda con su Señor. En segundo lugar, desarrolle su horario de tareas pensando siempre en hacer la voluntad de Dios y cumplir los propósitos de Él. Siempre se ha dicho que la pandemia no es un tiempo de vacaciones, que la pandemia tampoco es para aburrirnos en la casa, no. Creo que es ahí donde nosotros debemos sobreponernos a toda esta situación y no estar sugestionados, donde estamos pensando, ya estoy tosiendo, ya estornudé, y ya pienso que tengo el COVID-19. Es ahí entonces que el enemigo nos roba la fe, nos quita la posibilidad de mantener nuestra mente y nuestro corazón siempre confiando en el Señor. Por eso, mi querido hermano, hermana, todo lo que hagamos, todas las tareas que tengamos que hacer, piense, usted está dentro del marco de hacer la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y es ahí entonces, hermano, que usted tiene, que si tiene que estudiar o trabajar,
Pues amén, hermana. Amén, hermano. Hágalo bien y hágalo para su Señor. Amén. Usted está pensando en su Señor. Voy a estudiar. Si usted es joven y tiene que estar estudiando a través de el Facebook, o a través del YouTube, etc. O si tiene que trabajar, hacer teletrabajo, pues hágalo bien, disfrútenlo. Ese es el tiempo que Dios le está dando para ser productivo. Y está haciendo la voluntad de Dios, porque su jefe no solamente es la persona que puede estar en el otro lado y al cual usted le va a rendir cuentas, no, su jefe es el de arriba, ¿verdad? Es el de arriba. Hágalo bien, para el Señor. En segundo lugar, si puede incluir esto, pasar tiempo con la esposa, con los hijos, con la familia en general. Es lindo eso. Entienda bien, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos fortalecer nuestro matrimonio, que debemos fortalecer nuestra familia, que debemos relacionarnos el uno con el otro, amándonos, respetándonos, honrándonos, sirviéndonos unos a otros. Ahora, es lindo, hermano, que usted tome tiempo con los suyos, para sentarse a comer, para sentarse de repente a jugar, a armar un rompecabezas, o de repente para hacer ejercicios, de repente para dar una vuelta al parque juntos caminando. Pero sobre todas las cosas, lindo es que usted pase tiempo orando juntos también. Así que todas esas cosas que a nosotros nos toca hacer están siendo establecidas por nosotros mismos en un horario que podamos disfrutar y edificarnos, y estamos empleando bien el tiempo. Aún una película edificante, pues siéntese y disfruten con su canchita, ¿no es cierto? Ahora, mi querido hermano, todo lo que hagamos debe estar siempre enmarcado en hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, esto también puede incluir servir a otros. Mi querido hermano, ¿cuánto necesitamos bendecir a otros? Recuerde, no somos depósitos, ¿somos qué cosa? Somos canales donde fluye la bendición de Dios para bendecir a otros. Y eso tenemos que tenerlo presente. Si podemos ser solidarios con alguna persona que está pasando necesidad, en buena hora. Si podemos simplemente ayudar a cargar la batería, ¿no es cierto?, que ahora que los carros han estado parados, o hacer algún otro gesto, sirviendo a tu prójimo. Esa es la expresión del amor. Ama a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que Dios quiere. Ahora fíjate, Efesios dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo ahí es, aprovecha al máximo las oportunidades de hacer el bien, porque los días son terribles. Que haya un cristiano que se levante y que vive en el kairos de Dios haciendo cosas buenas que glorifiquen a Dios, que revelen que la voluntad de Dios y los propósitos de Dios se están manifestando. Pablo también dijo, redimid el tiempo. Y lo que estaba diciendo antes era, compórtense sabiamente con los de afuera. Lo que estaba diciendo es, aprovechen todas las oportunidades posibles para que cuando traten con una persona que no es creyente, ustedes puedan aprovechar ese tiempo para compartir la palabra, para dar un testimonio personal con sus acciones, que su vida hable más fuerte aún que sus palabras. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos al administrar bien nuestro tiempo. ¿Cómo vivir en tiempo de pandemia? Administrando bien
nuestro tiempo. Administrando bien, aprovechando al máximo el tiempo que Dios nos concede, haciendo cosas fructíferas, edificantes, productivas, pero sobre todo administrar bien el tiempo significa hacer la voluntad de Dios y cumplir los propósitos de Dios. Ese es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios nos regala, las oportunidades que Dios nos da para desarrollar nuestra vida siempre haciendo la voluntad de Dios y siempre cumpliendo los propósitos de Dios. ¿En qué dedica su vida? ¿En qué dedica su tiempo? ¿En qué cosas más usted invierte el tiempo? ¿Qué es lo que más hace en los días, en los minutos o en las horas o en los días que Dios le concede vivir en esta pandemia? ¿Qué es lo que más hace? Porque eso le va a determinar cuál es el valor que usted le está dando a ese tiempo. Si solamente está usando el tiempo cronos, es decir, el transcurrir de minutos, de horas, de días, o usted está usando el kairos de Dios, está aprovechando las oportunidades que Dios les da para cumplir su voluntad, para cumplir los propósitos de Él. ¿Desarrolla una relación más profunda con el Señor o invierte más tiempo en cosas seculares? ¿Se siente aburrido en el tiempo de pandemia o está usando ese tiempo para aprender un nuevo idioma, para profundizar en alguna materia, para hacer un buen trabajo? ¿Cómo está administrando el tiempo que Dios pone en su mano? Quizás tengamos que detenernos y hacer la oración de Moisés en esta mañana. Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dicho en otras palabras, enséñanos a contar nuestros días y a reconocer que son pocos y ayúdanos a emplearlo de la mejor manera. Que esa sea nuestra oración, mi querido hermano y hermana, que usted aproveche bien el tiempo y recuerde administrar bien nuestro tiempo. Significa darle un valor eterno. Y al darle un valor eterno, estamos dándole a ese tiempo que Dios nos da un uso productivo, edificante y fructífero. Que eso sea nuestra administración del tiempo. Que Dios me lo bendiga, hermana, hermano. Que el Señor te ayude a ti y me ayude a mí a emplear este kairos de Dios de la mejor manera, aprovechando todas las oportunidades que Él nos da. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú hoy nos das. Padre mío, perdónanos, Señor, si hemos desgastado mucho tiempo en cosas, Señor, superfluas, triviales. Mas ayúdanos, Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad y tus propósitos, a emplear el tiempo que nos das, sacándole el mayor provecho posible o dándole el mayor o el máximo provecho posible. Bendícenos con sabiduría, Señor.
con destrezas, habilidades, discernimiento, para que podamos emplear el tiempo siempre haciendo tu voluntad y siempre cumpliendo tus propósitos. Bendícenos, Señor, con esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo a la distancia y que, una vez más, cuídese, por favor, cuídese.